Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, señora gobernadora, señor intendente, señores diputados y diputadas nacionales, señora senadora, señor senador nacional por la Tierra del Fuego, señor flamante rector de la Universidad de Tierra del Fuego. Y estamos aquí con dos decisiones que se expresan en una provincia argentina, en una noble provincia argentina como es Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur, Antártida e islas del Atlántico Sur, que es la creación de la Universidad Nacional y la designación de su rector, para ser más preciso, la designación de su rector, la creación ya había sido efectuada, y también la creación del fideicomiso austral, no del gasoducto austral, sino que implica también financiar eventualmente obras de gasoductos, pero es una cosa bastante más amplia. En realidad, esto forma parte de una política nacional muy fuerte, muy intensa. Desde el año 2003 a la fecha hemos creado 9 nuevas universidades y si uno observa el crecimiento de la matrícula de estas nuevas universidades, muchas en el conurbano bonaerense, estamos hablando de Quilmes, de 3 de Febrero, de San Martín, de General Sarmiento, de La Matanza, el crecimiento de la matrícula de estas universidades ha sido de más del 15%. En tanto y en cuanto, si tomamos el crecimiento, por ejemplo, de las universidades tradicionales, por ejemplo, la que me recibí yo, la UNLP o la UBA, el crecimiento ha sido del 2,4% de la matrícula. Con lo cual estamos hablando de nuevos alumnos que de no haberse creado estas universidades difícilmente hubieran accedido a la educación universitaria, bueno, porque convengamos que trasladarse desde la periferia al centro implica, y ni que hablar, cuando hablamos de universidades como en el caso de creada la Tierra del Fuego. Con lo cual, hay toda una política en la cual, obviamente, Tierra del Fuego, como parte de la Argentina, hoy recibe este beneficio. Esto es bueno porque no hay posibilidades, esto es para entender cómo funciona un país, un proyecto de país. Esto no funciona en forma aislada o a impulsos personales o regionales. Esto funciona cuando hay un proyecto nacional que se expresa en distintas jurisdicciones, federal y además con una gran amplitud, porque no miramos el signo político de los que gobiernan el lugar. No nos ha pasado así en otros momentos de la vida institucional del país, pese a lo que se dice. Quien gobierna hoy Tierra del Fuego es un partido político que no es el de la presidenta. Y sin embargo, hemos dado beneficios a Tierra del Fuego, tal vez como nunca se habían dado en toda su historia. No estoy hablando solamente de esta universidad o de este fondo fiduciario del cual luego vamos a hablar, sino también de la sanción de la ley impulsada fuertemente por el Poder Ejecutivo, presentada por el Poder Ejecutivo Nacional, que ha permitido un relanzamiento del proceso de una industria limpia, además en un lugar también que tiene un fuerte valor turístico como es la Tierra del Fuego. Por eso a mí me gusta hablar de proyecto de país y proyecto de nación. Además porque, bueno, la historia nos enseñó que cuando al gobierno nacional le iba mal, no le fue bien a ninguna provincia ni a ninguna región. Y es natural que esto sea así por las variables macroeconómicas que son las que finalmente hacen que un país ande bien o ande mal. Y el fondo fiduciario, con el cual hoy creamos un fondo especial que había sido acordado, ¿se acuerdan cuando Argentina firmaba pactos fiscales con las provincias para sacarles fondos? ¿Se acuerdan? A veces algunos se olvidaron. Bueno, en el año 2001 se había firmado uno de los tantos pactos fiscales, y esto lo conocemos quienes también somos provincianos, porque hemos sido, casi diría, combatientes en el tema de los pactos fiscales, no hemos suscrito algunos de ellos por no estar de acuerdo, y nunca se había cumplido este acuerdo. Y veníamos discutiendo entre la Nación y las provincias de Tierra del Fuego el tema de la participación en las regalías offshore, o sea, aquellos yacimientos que están fuera del territorio, costas afuera, como su nombre lo indica, y hemos finalmente llegado al acuerdo y al cumplimiento, luego de trabajosas negociaciones y gestiones, de este fondo fiduciario, con el cual se deposita el 50% de las regalías hidrocarburíferas afectadas específicamente a obras de infraestructura, incluso algunas ya
perfectamente determinadas, como es, por ejemplo, el Hospital de Ushuaia, acá lo veo al intendente de Ushuaia, rutas que ahora no me acuerdo el número, pero creo que la 43 y la 19, si mal no recuerdo, y otras obras, con lo cual también estamos dando otro paso fundamental en lo que ha sido la política de estos años, que es el tema de generar infraestructura para dar precisamente apoyo y sostenimiento al crecimiento económico. Ustedes saben que Tierra del Fuego fue la segunda provincia que más creció, de acuerdo a los resultados del censo, luego de Santa Cruz con un 38.4 y con un 24.6, creo, Tierra del Fuego. Y todo esto, la política universitaria también, que no es solamente creación de universidades, es además, por ejemplo, haber aumentado el sueldo promedio de los docentes universitarios del año 2003 a la fecha en un 570%, el de los no docentes universitarios en un 600%, en haber, por ejemplo, este año 2010 distribuido 54.000 becas universitarias, habiendo pagado becas universitarias del año 2003 a la fecha por más de 554 millones de pesos, 141 obras de infraestructura por más de 500 millones de pesos en las universidades. Ayer hablábamos con Lino Barañao, nuestro ministro de Ciencia y Tecnología, y comentábamos que cuando se creó el ministerio nos habíamos propuesto como meta la construcción en materia de infraestructura de 130.000 metros cuadrados en materia que tuviera que ver con la ciencia, con la tecnología. Ya llevamos terminados, en ejecución o licitados 60.000 metros cuadrados de esos 130.000 metros cuadrados que nos habíamos previsto como plan estratégico para agregar infraestructura en materia de ciencia y tecnología. Bueno, el crecimiento, la miro aquí a Débora, ayer con Débora recibíamos a 3 importantes grupos empresarios, uno vinculado con el calzado y otros 2 vinculados con la denominada línea blanca, que además han hecho fuertes inversiones en materia de sustitución de importaciones, algo clave, porque el crecimiento, cuando tenemos que aumentar la importación para mantenerlo, también nos impacta en la balanza comercial. Por eso es necesario hacer al mismo tiempo sustitución de importaciones, de modo tal que el crecimiento, pueda ser mejor aprovechado y no nos impacte en uno de los 4 pilares del modelo, que es precisamente el superávit comercial. ¿Y por qué? Y porque hemos defendido el trabajo y la industria nacional, como lo hemos defendido cuando tomamos la decisión de mandar ese proyecto de ley para Tierra del Fuego. Y me acuerdo que hubo toda una campaña acerca de... O sea, yo quiero recordarles de que las computadoras iban a valer $2 millones, que la gente iba a quedar incomunicada con los celulares. ¿Se acuerdan, no? Era una guerra mediática, gráfica, visual, sonora. Todo el mundo decía que prácticamente, el otro día estuvo a visitarme Carlos Slim, que es uno de los inversores en Argentina en materia de teléfonos celulares y todo tipo de instrumentos de esta naturaleza, y me decía que el nivel de acceso en la Argentina es único en el continente. Nada de lo que decían pasó. ¿Se equivocaron en los pronósticos? No, siempre supieron que eran mentiras. Siempre supieron que eran mentiras. Era simplemente que estaban defendiendo intereses, que eran los intereses, de los que importan estas cosas en lugar de producirlas en el país, que no está mal, pero me parece que mejor que importar es producir en el país. Y uno puede cambiar de rubro. Yo digo siempre, cuando un negocio uno advierte que va a dejar de ser negocio, lo inteligente no es bombardear lo que viene, sino adaptarse y incorporarse a la producción nacional, que además deja mucha más rentabilidad y no queda sujeta a variables que por allí no se manejan en el propio país. Pero afortunadamente nada de lo que pronosticaban en materia de brecha digital, de analfabetos digitales que iban a quedar producto de esa ley, sucedió. Al contrario, cada día hay más celulares. Para que tengan una idea, en el mes de septiembre se mandaron mensajitos por los SMS, 2.163 millones de mensajes. Escucharon, ¿no? 2.163 millones de mensajes solamente en el mes de septiembre.
el acceso a Internet, sea vía usuarios residenciales o usuarios comerciales, ha crecido exponencialmente. Somos uno de los países mejor y más conectados de todo el continente. Por eso digo que sigamos trabajando con mucha fe, con mucho trabajo, sigamos haciendo las cosas con esfuerzo, las cosas que cuestan, digo yo siempre, son las que valen, y creo que en el día de hoy que estamos celebrando esta designación de rector de la nueva universidad de la provincia de la Tierra del Fuego y también la constitución del Fideicomiso Austral para Obras de Infraestructura, que se suma a la política global que el Gobierno ha llevado, lleva y seguirá llevando para profundizar un modelo que ha generado una mejor calidad de vida que la que tenían los argentinos antes de este Gobierno. ¿Qué falta? Sin lugar a dudas, nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente mientras haya una sola persona en la República Argentina que no tenga trabajo o que no pueda acceder a la educación, a la salud, a la vivienda y a la seguridad. Pero ese es el gran desafío, seguir profundizando para cada vez seguir incluyendo más gente, porque el modelo es ese, además, no es solamente un modelo de crecimiento, es un modelo de crecimiento con inclusión social. Por eso la educación, por eso la generación de infraestructura, por eso el apoyo a la reindustrialización del país. Trabajo y educación, los dos pilares que permitieron que la Argentina fuera la protagonista de la movilidad social ascendente más importante en todo el continente latinoamericano y que tuviera además índices de desarrollo, de alfabetización y de lo que ustedes quieran ver más importante que otras regiones. Afortunadamente estamos todos convencidos, no todos, pero bueno, una gran mayoría estamos convencidos de que este es el camino. No, y yo también creo que hasta algunos que critican, pero que les ha ido muy bien, en el fondo creo que tienen más prejuicios culturales y políticos que otra cosa. Pero bueno, yo creo que es bueno lo que estamos haciendo, es bueno lo que estamos haciendo hoy, estamos muy contentos por todos los que hemos logrado unir para tirar todos para el mismo lado. Yo agradezco a todas las fuerzas políticas de la Tierra del Fuego, a los que gobiernan y a los que son oposición, porque todos, y que son de mi partido, por ejemplo, y otros que no son de mi partido, pero que han puesto mucha fuerza, mucho esmero en lograr esto y que tampoco hicieron diferencia porque la gobernadora fuera de otro signo político, cosa que no nos ocurre a nosotros particularmente. Pero bueno, yo creo que lo que los demás hagan mal no debe justificar conductas, así que nosotros, aún cuando no colaboren con nosotros sí vamos a seguir colaborando con todos aquellos argentinos y argentinas que hayan sido elegidos democráticamente por el voto de sus provincias o de sus pueblos para tener el inmenso honor y la inmensa responsabilidad de representarlos ante sus propios comprovincianos, ante sus propios vecinos y ante también sus propios compatriotas. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.